Bueno gente, Dana White estuvo dando ciertas declaraciones sobre que realmente no han mostrado, entre comillas, ¿no?, el respeto que se merecen los fanáticos de las MMA mexicanos. O sea, digo entre comillas porque realmente ellos sí le han mostrado respeto, sí han respetado por supuesto a sus campeones, etc. Pero que realmente lo que él quiso decir con esto es que no han aprovechado realmente el mercado mexicano. Y que es un mercado que él está diciendo, precisamente en estas declaraciones, que él siempre ha querido estar. Es un mercado, ¿no?, que él siempre ha querido ser parte de él. Y que por lo tanto él estaría dispuesto o está dispuesto directamente a hacer ciertos cambios para, digamos que aprovechar un poco más ese precisamente mercado. Y que el 16 de septiembre, que es un día importante para la comunidad mexicana, pues que ellos van a aprovechar, directamente la compañía va a aprovechar y va a hacer una cartelera en torno precisamente a lo que es la comunidad mexicana. Y que directamente en esa cartelera la pelea principal, la pelea estelar de ese evento principal va a ser precisamente Alexa Grasso, que es, pues, como él mismo dijo en sus propias palabras, el orgullo de Guadalajara, contra precisamente Valentina Shevchenko a modo de revancha. Recuerden todo lo que ocurrió entre ellas dos, una victoria realmente loca por parte de Alexa Grasso, cómo logró ganarle la espalda a Valentina Shevchenko, cómo se preparó para esa patada giratoria, etcétera, y cómo logró finalizarla, cómo logró efectuar ese movimiento, o sea, contraatacar ese movimiento que Valentina Shevchenko siempre hace y que precisamente Alexa Grasso estuvo entrenando para actuar en consideración, para actuar cuando fuera el momento preciso, cuando ella hiciera este tipo de acción. Alexa Grasso está lista para someterla de una forma u otra. En este caso le salió muy bien la toma de espalda y la sumisión, ¿no?, por Mataleón. Ahora bien, de lo que me gustaría estar hablando es de la pelea coestelar, que es precisamente Kelvin Gastelum contra Chakra Rakhmonov. Y esto es una pelea, gente, que Dana White la está pintando como que va a ser la pelea más difícil para la carrera de Chakra Rakhmonov. Hasta ahora, Chakra se ha enfrentado a diferentes nombres de la división de las 170 libras. Es un nombre que viene totalmente en ascenso, me refiero al de Chakra, y que en su última pelea contra Jeff Neal se mostró, en cuanto al striking, digamos que con bastantes huecos. Sin embargo, también mostró que tiene una muy buena asimilación de daño, que recibe daño, pero que tiene la capacidad de aguantar y que cuando es necesario, pues va a someter. Y es un tipo que tiene un jiu-jitsu, tiene un grappling complicadísimo. Es un tipo que te puede agarrar en cualquier momento, en cualquier situación y someterte. Lo demostró precisamente contra Jeff Neal. Cómo lo sometió estando parado. Fue una sumisión verdaderamente espectacular. Es un tipo que viene con un récord imbatible. Tiene 17-0 dentro de las MMA y directamente dentro de la UFC tiene 5 victorias consecutivas. 5 peleas, 5 victorias, 5 finalizaciones. Tiene una tasa de finalización del 100%. Y esto precisamente es lo que está diciendo Dana White. Pero, como ya les digo, está pintando la pelea contra Kelvin Gastelum de modo que va a ser la pelea más difícil para la carrera de Chakra Rakhmonov. Desde mi punto de vista, esto no es así. Si bien por un lado Chakra viene en una posición inmejorable, el tipo viene en ascenso, viene ganando todas sus peleas, viene finalizando todo el mundo, viene peleando contra gente complicada en lo que es el striking, ¿ok? Y por otro lado, Kelvin Gastelum es un tipo que en sus últimas 7 peleas solamente ha ganado 2. ¿Ok? Todas las demás las ha perdido, ya sea por finalizaciones, ya sean por decisiones, etc. Esta última pelea que él tuvo la ganó por una decisión unánime. Y que esto le bastó, o no sé si esto, o directamente el campamento de pelea que tuvo, no sé qué fue lo que cambió en su entorno, no sé qué fue lo que cambió, ¿no?, en su forma de pensar, que ha aceptado que él no está listo, que él no está, digamos que suficientemente preparado físicamente o suficientemente dotado físicamente para estar peleando en la división de las 185 libras. Es una división que a él se le queda muy grande, desde mi punto de vista es así. Es un tipo que es pequeño para esa división y que para dar el peso, o sea, sí tiene que cortar peso, etcétera, pero que siempre va cargado de peso, va cargado de grasa para la división de las 185 libras. Yo creo que la división buena para él, la división exacta para él, es la división de las 170 libras. Es la división de la cual él nunca tenía que haber salido, ¿ok? Pero que ahora mismo va a ser un debut, ¿ok? Digamos que un nuevo debut en esa división. Y precisamente le van a estar dando un nombre muy complicado. Kelvin Gastelum, si bien es un tipo que tiene cierta historia dentro de la compañía, ya sea por la batalla campal que tuvo contra Israel Adesanya y otras batallas campales que ha tenido contra otros peleadores, dígase Robert Whittaker, etc., a pesar de que ha perdido muchas de ellas,
pues es un tipo que se ha ganado cierto nombre precisamente por este tipo de peleas, pero que al mismo tiempo ha perdido caché porque ha perdido la mayoría de estas peleas. Y como ya les digo, de las últimas 7 solamente ha ganado 2 y no han sido consecutivas. Perdió una, o sea, perdió como 3 peleas consecutivas, gana una por una decisión, luego pierde 2 más y luego gana esta última pelea precisamente que él tuvo por una decisión unánime. Pelea que por cierto fue bastante cerrada y que muchos vimos que se le estaba complicando. Ahora bien, retomando el tema contra Chaka Ramanov, creo que para nada va a ser una pelea difícil para Chaka. Creo que va a ser una pelea desde mi punto de vista bastante fácil para él, aunque Kelvin Gastelum pudiera sorprender en lo que es el striking, porque hay que considerar de que Kelvin Gastelum, a pesar de todo, tiene cierta fuerza de pegada, tiene una buena fuerza de pegada, y esto es un mérito que no se le puede quitar. Es un tipo que al tener este corazón de guerrero, ¿no? Pues puede salir y puede darte un trastazo en cualquier momento y puede noquearte, ¿ok? No es esa fuerza de pegada excesivamente grande, pero sí la tiene, ¿ok? Y sí te puede sorprender en algún momento con algún movimiento inesperado, ¿no? Esto puede ocurrir siempre, pero desde mi punto de vista es algo poco probable que ocurra. Creo que Chaka Ramanov, después de por supuesto ver cómo se desempeñó contra un tipo como Jeff Neal, que desde mi punto de vista tiene mucho mejor striking que Kelvin Gastelum, mucho más depurado, tiene un boxeo sumamente fino, ¿ok? Y a pesar de todo esto, a pesar de que estaba conectando bastante contundente, a pesar de que estaba haciendo mucho mejor pelea desde mi punto de vista que Chaka, estaba marcando mucho mejor los puntos, ¿ok? Terminó siendo finalizado por el tipo. O sea, me parece que de una forma u otra la pelea puede terminar por una sumisión en cualquier momento, ya sea en el suelo, ya sea incluso parado. Es un tipo que está suficientemente dotado, es bueno, gente, es muy bueno en lo que es el jiu-jitsu. ¿Okay? Es un tipo que tiene el jiu-jitsu bastante fino. No solamente el jiu-jitsu, el grappling en general, el wrestling en general. Es un tipo bueno en lo que es la pelea de suelo. Y que por lo tanto Kelvin Gastelum no es un peleador sumamente completo, ni mucho menos. No tiene ese gran piso, ¿ok? Tiene un juego de striking bastante bueno, es bastante impredecible en lo que es el striking. Pero no se destaca mucho por su juego de suelo. Tiene cierta defensa contra derribo, etc. Pero no es un tipo sumamente, digamos que sobrado en lo que es la pelea de suelo. Y por otro lado Chaka sí lo es un tipo que tiene buena fuerza de pegada y tiene muy buen juego de suelo. No tiene muy buen striking, ¿ok? Podemos recalcar esto por lo mismo que vimos en la pelea contra Jeff Neal. No tiene buen striking, es un tipo que se come una buena cantidad de golpes, que esto es algo que pudiera aprovechar Kelvin Gastelum al ser un tipo que se come golpes y que le gusta también entrar en intercambios, y Kelvin Gastelum también es de esta forma, es un tipo que le gusta entrar en los intercambios. Quizás pueda sacar ciertas oportunidades, pueda sacar ciertas ventajas de esos intercambios y que pudiera aprovechar en ya sea golpear en golpes significativos, sea puntos en golpes significativos, o que busque algún tipo de finalización por algún KO, con un buen golpe, con un buen volado, con un buen recto, no sé, algún tipo de combinación que él pudiera hacer. Y yo creo que también bajar de división, creo que va a ser un reto extra para Kelvin Gastelum, debido a que él hace muchísimo tiempo que no baja tanto de peso, que no baja tanto hasta esa división. O sea, para marcar la división de las 170 libras. Aunque me parece que sería lo correcto desde mi punto de vista. Creo que seguir peleando en una división grande para él, creo que le va a seguir trayendo, creo que le va a seguir pasando factura, como lo ha hecho hasta ahora precisamente. Si bien tuvo buenas victorias en esa división, creo que después de lo que pasó contra Israel Adesanya, simplemente fue en picada hacia abajo en esa división de las 185 libras. Creo que lo correcto va a ser precisamente que baje de división hasta las 170, pero creo que le han dado una tarea complicada. Creo que le han dado la tarea de comprobar qué tan bueno es Chaka Ramanov, si realmente va a seguir subiendo los escalafones, ¿ok? Y le han dado el papel de gatekeeper ahora mismo a Kelvin Gastelum. Desde mi punto de vista, esto es un modo de pasar el nombre. Como ya les digo, Kelvin Gastelum se ha creado cierto nombre por las batallas campales que ha hecho, etc. Y que yo creo que la UFC está haciendo como una especie de pasar el nombre a Chaka Ramanov, para que de esta forma, después que Chaka le gane a un nombre como es Kelvin Gastelum, un tipo con cierto renombre en la división, por supuesto, de las 185 libras, no tanto en las 170, pero sí en las 185, por, como ya les digo, las batallas que ha tenido, a pesar de las pocas victorias que ha logrado conseguir de esas batallas grandes. Entonces, creo que bajándolo de división, ¿ok? Por un lado va a ser lo correcto para su cuerpo desde mi punto de vista, y por otro lado creo que va a perder y le va a pasar el nombre a Chaka, y de esta forma Chaka se va a reafirmar, o sea, su puesto va a seguir subiendo los escalafones dentro de la división de las 170. Yo creo que muy probablemente luego de esa victoria lo van a poner contra un top de la división. Creo que ya está, o sea, en caso de que él gane esa pelea y muy probablemente la finalice, en caso de que él logre otra finalización más,
muy probablemente va a estar peleando contra un top 5 de la división. Creo que lo van a catapultar, creo que esta va a ser la pelea que lo catapulte directamente al top de la división o que lo ponga en la mira del top de la división, ¿ok? Para que la UFC empiece a hacer super peleas con Chakar. Como ya les digo, es un tipo muy complicado en lo que es su pelea de suelo y que por lo tanto esto va a hacer que digamos que se le complique a Kelvin Gastelum. Para nada, desde mi punto de vista, es una pelea complicada para Chakar. Creo que Dana White lo está vendiendo de esta forma precisamente para crear un poco de hype, un poco más de hype, más del que ya tiene alrededor, por supuesto, Chakar. Es un tipo que está creando cierto hype por parte de la afición, por cómo viene ganando sus peleas, ¿ok? Por cómo se está mostrando de dominante en cuanto a lo que es la pelea del suelo, como ya les dije. Cómo se está mostrando de esta forma, por lo tanto el público está viendo que el tipo está subiendo con cierta fuerza en los rankings. Vamos a ver qué pasa, pero desde mi punto de vista creo que esto es una pelea fácil para Chakar y también creo que va a ser la pelea que lo va a catapultar para empezar a pelear con top 5 de la división de las 170 libras y muy probablemente pronto estará peleando por el cinturón. Hay que ver qué pasa, ¿ok? Recuerden que ahora mismo el cinturón de las 170 pues está para allá y para acá, no está de una forma loca, no le han dado todavía ningún tipo de contrato a Leon Edwards. Vamos a ver qué pasa, no se sabe qué pasará, pero muy probablemente, como ya les he dicho en muchos videos, va a estarse enfrentando a Colby Covington. Hay que ver qué pasa en el medio de todo esto, pero Chakar es un hombre que viene con bastante presión. La división de las 170 libras se está volviendo bastante interesante, bastante divertida desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.